Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 10 posibles jugadores, 10 posibles refuerzos que podrían estar llegando a River en el siguiente mercado de pases. Si bien es verdad que todavía queda mucho en este semestre como para pensar en el próximo periodo de transferencias, la realidad es que hoy el equipo dirigido por Martín de Michelis tiene que poner la mente en intentar meterse entre los 4 mejores de la Copa Liga Profesional para seguir avanzando en el torneo y a su vez también volver a recuperar la identidad que lo caracterizó de manera muy positiva en la primera mitad de este año, lo que provocó que pudiera salir campeón de la Liga Profesional con bastante facilidad. Sin embargo, desde el lado de la dirigencia y de la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli, está claro que ya tienen que poner mucho énfasis en lo que va a ser el próximo mercado de pases, teniendo en cuenta que River ya está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y que en este 2023, si bien es verdad que el equipo debería haber llegado más lejos de lo que finalmente llegó, hay que traer jugadores de jerarquía. Y las opciones que aparecen son algunos futbolistas que ya pasaron por el más grande y podrían estar haciendo su regreso de cara al año que viene, y también algunas otras opciones interesantes que podrían llegar por primera vez a ponerse el manto sagrado. Empecemos. En esta lista voy a poner a 5 ex River y a 5 jugadores que no son justamente ex River. Vamos a comenzar con Eric Lamela, quizás uno de los que más entusiasma al público de River, y uno se podría llegar a preguntar, si el jugador es titular en el Sevilla, ¿por qué existe la chance de que pueda venir a River a principios del año que viene? Lo primero que hay que decir es que la relación entre el elenco argentino y el conjunto español es muy buena. Las dirigencias se conocen, han entablado negociaciones y charlas por anteriores jugadores en otros libros de pases, y por eso mismo las negociaciones podrían llevarse a cabo en un muy buen clima. Lo primero que hay que tener en cuenta, y por eso Lamela aparece en esta lista, es que su contrato con el conjunto de Andalucía termina el 30 de junio del 2024, es decir, a mediados del año que viene. Por lo que, si bien en el siguiente mercado no podría venir libre con el pase en su poder, a mediados del año que viene sí ya podría hacerlo. Mucho dependerá de dos situaciones: del rendimiento propio que tenga el jugador en el equipo español, porque está claro que si tiene un buen nivel será bastante complicado que pueda ponerse la banda una vez acabe este semestre, y segundo también cuál sea el rendimiento individual y los resultados por parte del Sevilla a mitad de la temporada europea. Recordemos que el año de Europa va a contramano de lo que es el año en Argentina y en gran parte de Sudamérica. La temporada europea de hecho todavía no empezó con fuerza porque no ha arrancado la fase de grupos de la UEFA Champions League, mientras que por el lado de Argentina va a terminar a fin de año y comenzará entre finales de enero y principios de febrero del año que viene. Lamela es un futbolista que en River gusta y mucho, de hecho me atrevería a decir que por parte de los hinchas es el que más entusiasma en cuanto a su regreso. Después hay un par de cuestiones que habrá que analizar. Si el Sevilla continúa en la UEFA Champions League, estará jugando la fase de grupos debido a que es el campeón vigente de la UEFA Europa League, será más difícil traerlo porque seguramente el equipo en cuestión quiera retenerlo y también el propio jugador quiera darse una posibilidad como para intentar ganar el máximo título internacional a nivel clubes de todo el fútbol europeo y para algunos de todo el fútbol mundial. En caso de que los resultados para el Sevilla no sean prósperos, en la Liga Española de hecho no comenzó bien, está en los últimos lugares en zona de descenso, aunque esto ya le había pasado en la temporada pasada y logró terminar, no en los primeros lugares, pero sí en mitad de tabla. La realidad es que ahí la cuestión será otra: si el Sevilla queda eliminado de la UEFA Champions League, si vuelve a jugar la UEFA Europa League o si en definitiva no tiene torneo continental a partir del año que viene, ahí sí se le podría abrir una puerta bastante interesante como para regresar a River antes de tiempo. La realidad es que está claro de que si el millonario quiere traerlo 6 meses antes de que finalice su contrato en enero del año que viene, va a haber que poner dinero, pero no sería mucho teniendo en cuenta que en su momento el Sevilla le pagó un número bastante bajo al Tottenham para sacarlo del fútbol inglés. No es un jugador por el cual el elenco de España tenga que recuperar una gran inversión, por lo que dependerá mucho de si Lamela regresa o no a River en el 2024, de cuál
sea su rendimiento individual y cuáles sean los resultados generales del Sevilla en las competiciones que disputará esta temporada. Vamos ahora con otro futbolista que juega en el Sevilla, que es Lucas Ocampos. Su situación no es similar a la de Lamela, porque para el Sevilla Lamela es un jugador importante que forma parte del once inicial, mientras que a Ocampos ya en su momento lo cedieron al Ajax de los Países Bajos, las cosas no funcionaron bien para el argentino y terminó regresando a España, y ahora en este último receso, en el final del mercado, estuvo a punto de irse transferido al Fulham de Inglaterra. Sin embargo, fue el propio jugador quien terminó decidiendo quedarse en el Sevilla. Su situación contractual sí es similar a la de Lamela, porque acaba su vínculo con el conjunto español el 30 de junio del año que viene, pero no lo renovaría, por lo menos en primera instancia, caso contrario el de Lamela, que si tiene un buen nivel obviamente sí le prolongarán el vínculo. Por eso mismo Ocampos sí tiene más posibilidades de regresar a River, por lo menos en cuanto a su situación contractual y en cuanto a su situación de vínculo con el club, no hablando precisamente del contrato, sino más que nada de la situación futbolística que hoy por hoy tiene el mediocampista ofensivo u extremo con el Sevilla. La realidad es que Ocampos es un jugador que en River serviría mucho. Es un futbolista que hasta el día de hoy, si bien es cierto que no ha sido convocado para esta última doble fecha de eliminatorias, está muy bien considerado por Lionel Scaloni como para formar parte de las siguientes citaciones. La realidad es que no está descartado ni mucho menos para ser parte de las siguientes fechas correspondientes a las eliminatorias sudamericanas con la selección argentina, que se van a estar llevando a cabo a mediados de octubre y a mediados de noviembre. En el caso de Ocampos, más allá de lo que suceda con su rendimiento individual y con los resultados que obtenga el Sevilla a lo largo del inicio de la temporada, va a depender mucho más de lo que él quiera hacer, porque Ocampos va a tener ofertas en caso de que no siga en el equipo español en el mercado de invierno europeo. Recordemos que en enero es invierno en Europa, mientras que acá en Sudamérica es verano, por lo que para que vuelva a River, la dirigencia seguramente tenga que realizar un plan de convencimiento bastante importante. Es verdad que si Ocampos pone por encima lo económico, va a seguir en Europa, porque no le van a faltar ofertas de algún club del viejo continente, inclusive de algunos bastante importantes, porque si bien es cierto que el Fulham no es de los equipos más relevantes de Inglaterra, la realidad es que jugar en la Premier League es algo verdaderamente único, por lo que en el caso de Ocampos va a depender mucho del jugador y también de lo que quiere hacer en cuanto a su futuro cercano. Y seguimos en España, pero ahora para hablar de otro futbolista que juega en el otro conjunto andaluz, como lo es Guido Rodríguez, que se está desempeñando en el Betis, hombre habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina. De hecho fue titular en uno de los cotejos que jugó el combinado nacional en el pasado Mundial de Qatar. Es campeón del mundo, está claro. ¿Por qué lo pongo en esta lista? Por dos motivos. Primero, por la situación contractual, que sí es igual a la de Ocampos y a la de Lamela. Como su vínculo termina el 30 de junio del año que viene, a partir del 1 de enero puede negociar para irse libre con el pase en su poder a cualquier equipo del planeta. La diferencia en el caso de Guido Rodríguez es que para River sería más fácil contratarlo a mediados del 2024 y no en enero del año que viene. Y después la otra situación tiene más que ver con cómo estará armado el plantel de River puntualmente, porque en el caso de Lamela y Ocampos hay que decir que quizás sus lugares en el terreno de juego, en el millonario, en el plantel, están medianamente ocupados. Después está claro que si quieren regresar, River les abrirá las puertas, pero esa posición de mediocampista ofensivo hoy por hoy en el más grande ya está siendo utilizada por Barco, por Lanzini, en un futuro por el Piti Martínez, por el Diablito Echeverri inclusive, y uno cree que está bastante congestionado ese sector, pero aún así, repito, si quieren volver, River les va a abrir las puertas. En el caso de Guido Rodríguez no sucede algo parecido, porque recordemos es mediocampista central y a finales de este año acaban sus respectivos vínculos, tanto Bruno Zuculini como Enzo Pérez. Si a eso le sumamos también que Matías Craneviter no ha mostrado el mejor de sus rendimientos en su regreso, seguramente River
vaya en búsqueda de otro volante central más allá del que ya contrató. Recordemos que Nicolás Fonseca, jugador uruguayo, llega proveniente de Montevideo Wanderers a cambio de $2.400.000, pero hay que traer a alguien más, sobre todo si Enzo Pérez se va. Hay que traer a alguien de jerarquía, no traer una apuesta que puede salir bien o puede salir mal. Y Guido Rodríguez, más allá de que en su momento en River jugó bastante poco, la realidad es que hizo una carrera verdaderamente excepcional. Primero en el fútbol mexicano, convirtiéndose en una de las figuras de uno de los elencos más grandes de allí, como lo es el América, y posteriormente en el Betis, donde es una pieza verdaderamente insustituible en uno de los equipos que, si bien es verdad no pelea la Liga Española, siempre clasifica competiciones internacionales. En el caso de Guido Rodríguez le han ofrecido la renovación, pero todavía no la ha aceptado, por lo que dependerá mucho de su posible regreso en 2024, de cómo se llevarán a cabo las siguientes charlas entre su representante y la dirigencia del Betis. Y vamos ahora con los dos delanteros. El primero de ellos quizás es el que más chances tiene de regresar si tenemos en cuenta las propias declaraciones del jugador. Lucas Alario manifestó cuando volvió a la Argentina de vacaciones a mediados de este 2023 en el pasado mercado de pases que tiene ganas de volver a River. La situación no es para nada similar a la que tenía en anteriores temporadas. Recordemos que River fue a buscar a Alario en anteriores ocasiones y el propio jugador siempre había declarado que le gustaba seguir en Europa más allá de no jugar tanto, porque tanto en el Bayer Leverkusen como el Eintracht de Frankfurt, ambos equipos alemanes que son los dos elencos en los que ha jugado en el fútbol europeo, no ha tenido tanta participación. Si bien es cierto que en este momento se está recuperando una lesión, para el libro de pases de enero estaría al 100% en cuanto a lo físico y podría regresar sin ningún tipo de problema. Después hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Alario juega claramente en la posición en la que hoy se mueven tanto Borja como Rondón. Ninguno de los dos, por lo menos en este inicio del segundo semestre, ha dado muestras de ser el centrodelantero titular que necesita River. Está claro que, recordemos, el delantero de inicio para De Michelis en la primera parte, desde la sexta fecha de la Liga Profesional pasada, fue Lucas Beltrán. Y el más grande lo terminó vendiendo a la Fiorentina y no se trajo un reemplazante en este receso, sobre todo teniendo en cuenta que River había incorporado a Colidio, que Solari estaba muy bien y que obviamente al disputar solamente la Copa Liga Profesional no hacía falta traer a otro delantero. Pero a principios del año que viene, sobre todo si el nivel de Borja y Rondón no termina de convencer en lo que queda de este 2023, sí va a haber que traer un centroatacante de muchísima jerarquía para ganar la Copa. Y Lucas Alario está claro que es un jugador con ese nivel. Después veremos cómo regresa a Europa. Está claro que su nivel es muy distinto al que se fue de River. Se fue justamente siendo uno de los mejores delanteros del fútbol sudamericano, por no decir el mejor de todos, que llegó, se puso la camiseta de River y rindió con creces por allá a mediados del 2015, algo que verdaderamente es muy difícil de hacer porque el periodo de adaptación para cada uno de los jugadores que vienen de equipos menores, en el caso de Alario llegó proveniente de Colón, es algo totalmente lógico. Y en cuanto a las negociaciones, Alario tiene contrato con el Eintracht de Frankfurt hasta el 30 de junio del 2025, pero estarían dispuestos a dejarlo salir por un préstamo. Veremos si se puede empezar una negociación. Lo que tendrá de positivo River, a diferencia de en anteriores libros de pases en relación al futbolista, es que esta vez el jugador quiere regresar. Y el otro delantero es obviamente Sebastián Driussi, que ya había tenido posibilidades muy concretas de regresar a principios del 2021, cuando todavía jugaba en el Zenit de San Petersburgo de Rusia, pero por algunas cuestiones relacionadas a la pandemia por coronavirus, el elenco europeo no estaba todavía en una situación de dejar salir al jugador a préstamo sin tener un reemplazante, y lamentablemente se tuvo que quedar allí. Jugó un par de meses más en el elenco ruso y después, posteriormente, a mediados de ese 2021, se terminó siendo transferido al equipo donde hoy está jugando, donde hoy es titular y donde hoy es una pieza prácticamente insustituible, como es el Austin Football Club de los Estados Unidos. Lo que hay que decir en primera instancia es que negociar con los elencos estadounidenses quizás no es tan complicado. Obviamente hay casos y casos. River pudo traer con bastante facilidad en su momento a Ezequiel Barco, por ejemplo, que era una pieza importante en el Atlanta United, pero le fue imposible, por ejemplo, contratar a Valentín Castellanos, proveniente del New York City.
Benítez se terminó yendo a jugar a Europa, por lo que hay que ver en qué situación se encuentra Driussi. En el caso del atacante, y a diferencia de los dos recién mencionados, desde el Millonario obviamente tienen la intención de que el jugador ejerza cierta presión como para volver. River está dispuesto a pagar un préstamo con dinero, es decir, un préstamo con cargo y con una opción de compra lo suficientemente aceptable, algo parecido a lo de Barco. La opción de compra fue de $7 millones y River hizo uso de la misma teniendo en cuenta el nivel del ex jugador de Independiente. En el caso de Driussi es un futbolista hoy por hoy prácticamente insustituible en uno de los elencos que peleó la MLS pasada hasta el final. Por eso mismo habrá que ver qué es lo que sucede. Está claro también que si River contrata a Lario de antemano difícilmente vayan por Driussi salvo que el propio jugador diga que quiere regresar, algo que no ha sucedido y algo que no parecería lógico en el corto plazo. ¿Por qué pongo a Driussi en esta lista? Porque desde la dirigencia está claro que quieren hacer el intento. Es el jugador que siempre ha querido traer esta comisión directiva desde que se fue de River a mediados del 2017 y van a intentar hacerlo también en el próximo receso, sobre todo también destacando que el calendario de la MLS no es como el de Europa. El mercado de pases fuerte es el que se realiza a principios de cada uno de los años, como también lo debe ser acá en Sudamérica, teniendo en cuenta que la Libertadores arrancará para River seguramente en marzo cuando comience la fase de grupos. Veremos si se puede dar la posibilidad de que Driussi venga. Su contrato con el equipo estadounidense es hasta el 30 de junio del 2025, por lo que no será sencillo, pero las posibilidades no son nulas. Vamos ahora a meternos con un par de jugadores que están jugando en el fútbol local. El siguiente en la lista puede aparecer en la lista de ex River porque debutó con el Millonario en su momento de la mano de Marcelo Gallardo, pero está claro que no tiene un recorrido como los anteriores 5 mencionados. Es el caso de Tomás Galván, jugador que está explotando ahora en Colón de Santa Fe, luego de haber sido a préstamo durante todo el 2022 a Defensa y Justicia sin tener tanta continuidad, marcando 2 goles y no quizás demostrando su mejor nivel individual, luego de también los primeros 6 meses de este 2023 en Colón. Ahora en el arranque de este segundo semestre está verdaderamente viéndose al Tomás Galván que desde River querían que se viera cuando lo mandaron a préstamo. Ha marcado 4 goles en los últimos 6 partidos y es un futbolista determinante para el equipo que dirige Pipo Grosito. Se está mostrando como un jugador verdaderamente importante en mitad de cancha para adelante y con un préstamo que termina el 31 de diciembre de este 2023 y con una opción de compra de $2,5 millones, desde el Millonario esperan su regreso con vistas al 2024. Después dependerá de que Colón no haga uso de esta opción, pero desde el Millonario creen que ese número que le pusieron es lo suficientemente alto como para que el equipo santafesino no haga uso de la opción en definitiva y el futbolista regrese a River sin que el más grande tenga que poner un peso. Después dependerá mucho de la decisión del propio DT. La realidad es que hay algo que le juega bastante en contra a Galván y es que su lugar dentro del terreno de juego es la posición que hoy por hoy ocupan Barco, Lanzini, De la Cruz, Piti Martínez, algo parecido a lo que mencioné antes de Lamela y Ocampos. Sin embargo, el hecho de que esté por fin cumpliendo con el objetivo que le pusieron en River cuando lo mandaron a préstamo es algo que también le juega a favor, porque en el equipo de Núñez tienen que tener en cuenta a los futbolistas que se van cedidos y suman minutos, así como hay algunos que empiezan a ir de préstamo a préstamo porque la realidad es que no logran tener continuidad. Aquel que rinde, aquel que logra tener una continuidad lo suficientemente buena y rendir en buen nivel, habrá que esperar seguro a ver cómo termina Galván este semestre, porque comenzó muy bien, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero aquel que logra cumplir con las expectativas debería tener alguna posibilidad del Millonario, como la tuvo Enzo Fernández, como la tuvo Todavía Martínez, como la tuvo Beltrán, que también se había ido a préstamo a Colón y tuvo un buen rendimiento. Y si Tomás Galván sigue con este buen nivel, teniendo regularidad en el equipo de Santa Fe, debería tener la chance de ser refuerzo de River de cara al 2024. Y otro de los jugadores que interesa en el fútbol argentino, y es de los pocos que le gustan a Martín de Michelis y que River ha ido a buscar en este mercado de pases que terminó, pero que lamentablemente el número que pretendía Atlético Tucumán era muy alto, es Joaquín Pereira.
Repito lo mismo que dije en el caso de Galván. Pereira se desempeña en el mismo lugar en el que Juan Barco, Lanzini, Piti Martínez y todos esos jugadores que, si demuestran un buen nivel, parecería bastante extraño que River en el siguiente periodo de transferencias vaya por un futbolista que se desempeñe en ese sector y no por jugadores que juegan en otro lado. Ya he mencionado muchísimo en distintos videos anteriores que River sí o sí tiene que traer un lateral derecho titular y de jerarquía. Ese primero sería la posición a reforzar, y de hecho va a ser una posición que no mencione en este video, porque ninguno de los jugadores de los que voy a hablar se mueve como marcador de punta diestro. Esperemos que desde River trabajen como para traer a alguien. Pero volviendo al caso de Joaquín Pereira, River intentó incorporarlo en este último mercado, pero desde el equipo tucumano pretendían alrededor de 5 millones de dólares para desprenderse de él. Ahora había una manera de bajar ese monto, que era pagando 3 millones y medio de la moneda estadounidense, pero en definitiva tenían que dejarlo 6 meses más en Atlético de Tucumán, porque hoy por hoy el objetivo del decano es sumar la mayor cantidad de puntos posibles como para alejarse del descenso, y no querían transferir al jugador al que han convertido como el capitán del equipo. Y es verdad, es algo totalmente lógico. Ningún equipo dejaría salir a un futbolista que lleva el brazalete siendo tan joven, porque Joaquín Pereira tiene tan solo 24 años. Es un mediocampista ofensivo que tiene un muy buen 1 contra 1, seguramente la mayoría lo ha visto en Atlético Tucumán, y sobre todo en el final del campeonato pasado y en el inicio de esta Copa Liga Profesional, y ha sido el diferencial en el equipo del norte de la Argentina. Después, en cuanto a las negociaciones, está claro que si el jugador no ejerce presión, si no tiene interés de ponerse el manto sagrado, será bastante complicado que pueda venir a River. Pero desde el Millonario estarían dispuestos a hacer una oferta lo suficientemente buena como para que Atlético Tucumán los deje salir en enero del año que viene. No será sencillo negociar con los directivos de otros equipos de Argentina por sus mejores jugadores, nunca es fácil, pero River tiene que hacerse respetar en ese sentido y poner el número que pretende Atlético Tucumán. Después habrá que esperar a ver si River, en definitiva, teniendo en cuenta que tiene que ir también por otros jugadores, no le conviene esperar un poco para contratar a Pereira. Pero lo que está claro es que a De Michelis le gusta y mucho, y que como River ya fue a buscarlo en este mercado pasado y es de ir en los siguientes periodos de transferencias por futbolistas a los que ya ha ido a buscar con anterioridad, está claro que puede aparecer como un posible refuerzo. Y el último del fútbol local que vamos a mencionar en este video es Rodrigo Villagra, volante central de Talleres de Córdoba de tan solo 22 años y que en el último año ha tenido un nivel verdaderamente excepcional. Es ese volante central que le gustaría a cualquiera tener en el equipo. Y teniendo en cuenta lo que mencioné antes cuando hablé de Guido Rodríguez, que River va a tener que ir en búsqueda de otro mediocampista central más allá de Fonseca, que llegará en enero del 2024, Villagra parece como los más potables. ¿Qué sería lo más complicado? Y esto también es lógico, como mencioné recién en el caso de Joaquín Pereira, negociar con Talleres de Córdoba es muy difícil. Más allá de que River pudo incorporar a principios de este 2023 a Enzo Díaz por tan solo 2 millones y medio de dólares, la realidad es que Andrés Fassi, el presidente de la T, siempre se pone firme a la hora de traspasar a sus jugadores, sobre todo a los que son jóvenes y con mayor futuro, a otros conjuntos del fútbol argentino. Pasó a mediados del año pasado, cuando River fue en búsqueda de Diego Baloyes, colombiano que ya se fue al fútbol mexicano, y prácticamente desde Talleres pedían dinero, porcentaje del pase de jugadores y también la cesión de ciertos futbolistas. River obviamente se bajó de toda clase de negociación. Lo que apunta River, está claro, primero de todo es que si Talleres no clasifica a la Copa Libertadores del año que viene, por ahora lo está haciendo por medio de la tabla anual, será bastante más sencillo traerlo, porque el no tener objetivo internacional en el 2024 podría hacer que muchos futbolistas se inclinen por ponerse la banda. Recordemos que River ya está clasificado para la Libertadores del año que viene. Por eso mismo ese punto podría llegarle a jugar a favor, pero para saber eso habrá que esperar hasta casi al final del semestre. Talleres tiene 3 posibilidades de meterse en la Libertadores, ya sea por tabla anual, que es el método quizás por el que hoy está entrando más sencillo, puede salir campeón de la Copa Argentina, está en cuarto de final, y también puede ganar la presente Copa Liga Profesional. Se enfrentará a River en la jornada número 8 en el Estadio Monumental. Pero volviendo a Villagra, también hay que tener en cuenta que River tendrá que pagarlo y la cifra no será para nada barata. Se ha hablado de entre 6 y 8 millones de dólares para terminar de incorporarlo, aunque River podría meter algún jugador en la negociación, ya no estaría
tan en desacuerdo como cuando estuvo a mediados del año pasado en la negociación por Baloyes, por lo que está claro que si verdaderamente Villagra es el elegido para ocupar la mitad de la cancha en el más grande de cara al año que viene, casi con seguridad que las negociaciones serán intensas, no serán fáciles y serán muy largas, pero en definitiva habrá que poner dinero para contratarlo. Y vamos a terminar con dos jugadores que están en el fútbol del exterior. Ambos fueron seguidos de cerca por River en anteriores mercados de pases. El primero es Lucas Robertone, actual mediocampista de la Almería de España. A diferencia de Villagra y de Guido Rodríguez, no es un volante central posicional. Cuando jugaba en Vélez y ahora en el elenco europeo, se desempeña más al lado de otro mediocampista de marca. Es decir, Robertone es más un jugador que hoy por hoy podría compararse en River como por ejemplo con Rodrigo Aliendro o con Nicolás de la Cruz, obviamente en menor rango, porque Robertone, si bien es verdad, está teniendo un buen nivel en Almería, porque esta es el capitán del equipo en algunas oportunidades, está claro que no tiene tanto gol como el uruguayo. Y digo esto porque es uno de los apuntados para reemplazar justamente a de la Cruz si es que el futbolista de la selección celeste termina yéndose a jugar a Europa a inicios del año que viene. Es verdad que De la Cruz siempre es un nombre que aparece como para irse en cada uno de los periodos de transferencias y lamentablemente por diversas situaciones se termina quedando en River, lo cual es muy positivo para el equipo de Núñez, porque claramente es uno de los mejores jugadores no solo del plantel sino de todo el fútbol sudamericano, pero también está claro que en algún momento se va a ir y River tiene que estar preparado para incorporar un reemplazante. Y Robertone es un jugador que gusta. A mediados del año pasado River hizo una oferta formal a la Almería para intentar traerlo a préstamo, pero desde el elenco español lo querían para seguir intentando subir a primera, algo que finalmente consiguieron y hoy Robertone está jugando en la primera división del fútbol español. Es cierto que no empezó de la mejor manera porque Almería solamente sumó un punto de 9 en los primeros 3 partidos, pero aún así tienen esperanzas en que pueda mejorar la temporada. En cuanto al futbolista, se fue de Vélez por allá en el 2020 y llegó al fútbol español con ganas de tener bastante continuidad. Es cierto que también que en su momento cuando River lo fue a buscar el futbolista no ejerció la presión necesaria como para ponerse el manto sagrado y por eso desde el millonario decidieron no seguir con las negociaciones. River quería traerlo a préstamo con una opción de compra bastante considerable, se hablaba de entre 5 y 6 millones de euros, pero la Almería, como dije, desistió de aceptar esa oferta y River no volvió a realizar una nueva propuesta. Lo que le juega claramente en contra al equipo argentino es que el contrato de Robertone es hasta el 30 de junio del 2028, por lo que será muy difícil sacarlo de allí, pero en el más grande, por sus condiciones y virtudes dentro de la cancha, lo piensan como un posible reemplazante de la Cruz. Y el último jugador del que vamos a hablar en este video, que se mencionó en el mercado de pases que pasó, es Luciano Pietto. El delantero había terminado su contrato el 30 de junio pasado con el Al Hilal y debía definir su futuro. Tanto River como Racing estaban interesados en incorporarlo, sin embargo, por decisión del propio futbolista, decidió quedarse en el fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Se terminó yendo a jugar a un conjunto de la segunda división del país del Medio Oriente y la realidad es que no está hoy por hoy del todo contento. Es cierto, como priorizó lo económico, eso no se lo va a quitar nadie porque el dinero que gana allí es verdaderamente muy superior a lo que podría estar ganando en River. Sin embargo, el jugador también fue precavido en el sentido de que solo firmó contrato hasta el 30 de junio del 2024, por lo que a partir del 1 de enero del año que viene puede negociar como para irse libre con el pase en su poder a cualquier elenco del mundo. Dependerá mucho, como hablé anteriormente en el caso de los delanteros de Alario y Driussi, de qué es lo que necesitará incorporar River. Pietto es un futbolista que no ha tenido tanta regularidad ni un nivel tan consistente a lo largo de su carrera, pero en su última temporada en el Al Hilal, dirigido nada más y nada menos que por Ramón Ángel Díaz, sí había tenido un nivel verdaderamente superador. Recordemos que jugó aquel Mundial de Clubes de la FIFA en el que fue figura contra Flamengo de Brasil en las semifinales y después realizó también una muy buena final en la cual el equipo árabe terminó perdiendo contra el Real Madrid.
Fue de hecho elegido balón de bronce del torneo por detrás nada más y nada menos que de Vinicius Junior y de Federico Valverde. Si River necesita contratar un atacante y Vieto está dispuesto a volver, seguramente le hagan una oferta. Después también está claro que en el momento en el cual el futbolista decida pegar la vuelta al fútbol sudamericano, River va a tener que competir con Racing, porque el elenco de Avellaneda es el lugar donde hizo todas las divisiones inferiores y lo más probable es que está claro que quieran, cuando el futbolista decida regresar a Argentina, que se ponga la camiseta albiceleste y no el manto sagrado, por lo que habrá una competencia en la cual no solamente va a influir una cuestión deportiva. River está en la Libertadores, Racing no la tiene sencilla para clasificar, de hecho quedó eliminado de la Copa Argentina, y lo económico tampoco jugaría un papel tan importante, porque si Vieto decide ir a Racing va a tener mucho que ver con una cuestión sentimental. Por eso River deberá empezar a seducirlo desde ahora y ver si el jugador tiene intenciones de pegar la vuelta en la Argentina, y en caso de que eso suceda, ofrecerle un muy buen contrato y aspiraciones deportivas importantes de cara al año que viene. Para cerrar y haciendo la misma aclaración que hago siempre, está claro que los 10 jugadores que mencioné en este video no van a ser refuerzos de River. La última vez que hice una lista, volvieron algunos jugadores de los que mencioné, porque en esa nómina me acuerdo que estaban Lanzini y el Piti Martínez, pero después hay muchos que está claro que no regresaron. Estaban en esa posible lista para regresar Lucas Martínez Cuarta y no pudo volver, Gonzalo Montiel, que se terminó yendo al fútbol inglés, Eder Álvarez Balanta, que acababa su contrato en Bélgica y tampoco regresó, por lo que en definitiva es muy complicado que todos los jugadores que menciono en una lista de 10 posibles refuerzos vengan a River. De hecho, dudo mucho que River traiga 10 refuerzos en el siguiente mercado, pero de estos 10 que nombré, sí existe la posibilidad de que 1, 2, a lo sumo 3, sí se conviertan en incorporaciones del millonario de cara al año que viene, por lo que hay que ver cómo River irá diagramando la plantilla para afrontar todas las competencias de cara al 2024. El equipo tiene que volver a ser competitivo y dar la cara, sobre todo a nivel internacional, en la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.